¿Has sentido alguna vez la tensión que precede a una tormenta, ese momento eléctrico justo antes de que el cielo se desate y todo se vuelva oscuro? Imagina esa tensión en el escenario global en los años previos a 194. El mundo estaba en el umbral de un conflicto sin precedentes, con potencias globales moviendo sus piezas en un tablero de ajedrez geopolítico. En este escenario, el ataque de Japón a Pearl Harbor no fue solo un acto militar, sino un complejo entramado de ambición, miedo, estrategia y un desesperado intento de afirmación en un mundo que parecía estar cerrando sus puertas. El 7 de diciembre de 1941, la Armada japonesa sorprendió al mundo con un ataque inesperado a la base estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. Este acto no solo marcó el inicio del enfrentamiento entre Estados Unidos y Japón, sino que también impulsó a Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto, que perduró hasta septiembre de 1945, alteró el curso de la historia global. Japón hizo su transición histórica de la aislación al expansionismo. Tras abrirse al mundo con la restauración Meiji, Japón experimentó una transformación radical desde mediados del siglo XIX. Pasó de ser una nación aislada a convertirse en una potencia industrial emergente. Durante este periodo, un fuerte sentimiento nacionalista cobró vida, centrado en la veneración al emperador y en la defensa de los intereses nacionales. Este fervor patriótico, combinado con una estrategia de expansión imperialista, llevó a Japón a extender su influencia en Asia, especialmente en China. El triunfo en la Guerra Ruso-Japonesa, 1904 a 1905, fortaleció este espíritu imperialista que alcanzó su apogeo durante el reinado de Hirohito. Este nacionalismo exacerbado fue el motor que impulsó a Japón a sumergirse en el torbellino de la Segunda Guerra Mundial. La tensión entre Japón y Estados Unidos se gestó desde el fin de la Primera Guerra Mundial, exacerbada por la interferencia estadounidense en los objetivos imperialistas japoneses. En la década de 1920, las voces antiestadounidenses en Japón comenzaron a resonar con más fuerza. La rivalidad se intensificó en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, especialmente a raíz de dos embargos económicos impuestos por Estados Unidos en 1941. En este contexto de tensión y nacionalismo, la idea de atacar a Estados Unidos ganó terreno, a pesar de la oposición minoritaria dentro de las Fuerzas Armadas japonesas. Para entender Pearl Harbor, debemos examinar de cerca el Japón de principios del siglo XX. Un país emergente, ansioso por demostrar su poder y estatus en una era dominada por potencias occidentales. Japón, tras su victoria en la Guerra Ruso-Japonesa, 1904 a 1905, había probado su fuerza militar y tenía apetito por más. En la década de 1930, el mundo observaba con creciente ansiedad la agresiva expansión japonesa en Asia, particularmente su invasión a Manchuria en 1931. Este acto no solo fue una demostración de fuerza, sino también un desafío directo a la orden establecida. Japón, hambriento de recursos naturales y espacio, estaba dispuesto a romper las reglas del juego internacional. Psicológicamente, Japón se encontraba en una encrucijada. Por un lado, ansiaba el reconocimiento y respeto de las potencias occidentales, por otro, se sentía profundamente resentido por lo que percibía como una humillación y un menosprecio constante. La tensión era palpable, un orgullo nacional herido enfrentándose a la condescendencia occidental. La relación entre Estados Unidos y Japón se había deteriorado significativamente para 1941. Estados Unidos, preocupado por la agresiva postura japonesa en Asia, impuso un embargo de petróleo y otros recursos vitales. Este acto fue percibido en Japón no solo como un desafío económico, sino también como una afrenta a su honor y soberanía. Para los japoneses, era como si estuvieran siendo acorralados, obligados a luchar o rendirse. Con la orden de atacar Estados Unidos en sus manos, el almirante Yamamoto enfrentó un dilema crucial. A pesar de su preferencia por una solución diplomática,
comprendió la necesidad de un ataque decisivo para prevenir represalias. Consciente de los vastos recursos de Estados Unidos, Yamamoto predijo que una confrontación prolongada sería insostenible para Japón, una previsión que el tiempo demostraría ser acertada. El 7 de diciembre de 1941, el USS Arizona se hundió tras el ataque, simbolizando la magnitud de la tragedia en Pearl Harbor. El ataque sorpresa de Japón resultó inesperado para los americanos. Japón desplegó una poderosa flota de 6 portaaviones y más de 400 aeronaves en un ataque sorpresa contra una fuerza estadounidense desprevenida. Este asalto devastador dejó más de 2.000 muertos y numerosos heridos y dañados en el bando estadounidense. A pesar de la destrucción infligida, el ataque no logró su objetivo estratégico. Lejos de neutralizar a Estados Unidos, solo consiguió retrasar su respuesta militar. La impresionante reacción naval de Estados Unidos fue inaudita. La capacidad de recuperación estadounidense se manifestó inmediatamente. En la semana posterior al ataque, se botaron 3 buques de guerra y 9 buques mercantes. En los 2 años siguientes, Estados Unidos amplió su flota con 15 acorazados, 11 portaaviones, 54 cruceros, 193 destructores y 73 submarinos. El desenlace inevitable de la guerra. La respuesta de Estados Unidos fue rápida y contundente, declarando la guerra el 8 de diciembre de 1941. Este conflicto, que duró 4 años, resultó en miles de muertes y una destrucción inmensa en Japón, culminando con su derrota en 1945. La decisión de atacar se movió entre la estrategia y la desesperación. El ataque a Pearl Harbor fue una decisión audaz y desesperada. Japón sabía que enfrentarse a Estados Unidos era arriesgado, pero creían que un golpe sorpresa podría incapacitar la flota del Pacífico de EU y darle suficiente tiempo para consolidar sus conquistas en Asia. Era un cálculo riesgoso, basado en la esperanza de que Estados Unidos optaría por negociar en lugar de embarcarse en una larga guerra. El día de la infamia fue 7 de diciembre de 1941. El ataque a Pearl Harbor fue más que un asalto militar, fue un evento psicológico y emocional de enorme magnitud. La sorpresa, el horror y la indignación que se sintió en Estados Unidos y en todo el mundo no puede ser subestimada. En un día, la percepción de Japón cambió radicalmente. De ser visto como un país ambicioso y emergente, pasó a ser el agresor en una guerra que cambiaría el mundo. El ataque no solo llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, sino que también marcó el principio del fin para el